todos los que se van sumando. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos guía nueva, gente. Hoy tenemos guía nueva. Ya les voy a compartir la guía nueva que tenemos para ir trabajando conjuntamente. Denme un segundito. Nosotros estábamos terminando lo que era funciones. Faltaba la última parte de funciones. Bueno, ahí les pasé por el chat, o le estoy pasando, mejor dicho. Voy a cerrar mi cámara porque si no tengo muy poco ancho de banda. Ya les saludé a todos los que tienen que saludar. Lo que les repito es lo siguiente. Les estoy pasando por el chat la guía nueva con la que vamos a trabajar hoy. Habíamos un poco ya de funciones y hoy terminamos con funciones y arrancamos con la parte más importante de lo que es JavaScript, que es la parte de programación orientada a objetos. Esto nuevo que vamos a arrancar hoy es como el alma básica, el alma mater, digamos, de JavaScript, porque prácticamente todo en JavaScript se maneja con programación orientada a objetos. Entonces la idea es que ya cuando conocemos un poquito cómo se programa de manera estructurada, es decir, con los ciclos, con las variables, etcétera, con las funciones, podamos trabajar con la programación orientada a objetos. La programación ahí creo que se terminó de subir, así que ya pueden ver la guía, la nueva. Está también compartida en el aula virtual, así que pueden descargarlo del aula virtual, de la carpetita que corresponde a la clase de hoy, creo que es la clase 20 o algo así. Si no, más fácil, acá lo tienen en el chat. Lo que les decía era que todo lo que estamos trabajando, ¿no es cierto?, nos daba pie para arrancar lo que era programación orientada. No es un tema imposible de entender, lo que les quiero decir. Es un tema que hay que ponerse un poquito las pilas y repasarlo, practicar un poquito, pensar un poquito a qué se refieren los conceptos, porque de primera fase, si uno lo mira en primera instancia, es un poquito abstracto el tema. Una vez que uno ya lo vio, lo remasticó y lo practicó, le empieza a agarrar la mano de a poco. Y cuando le agarra la mano a uno, le parece una cosa muy pava. Pero al principio no tiene esa impresión. Entonces tengan en cuenta eso. Es decir, que tienen que ir de a poco y, por supuesto, ir repasando todo lo que ya vimos, porque también puede ser un poco complicado ver un tema nuevo cuando todavía uno no está repasando todo lo anterior, ¿no?, que son los fundamentos. Así que ese sería, ¿no es cierto?, en primera instancia, lo que tiene que ver con el tema nuevo que vamos a arrancar dentro de unos minutos. Bueno, vamos a continuar entonces con los ejercicios que tenemos y arrancamos con el ejercicio 36. Dice el ejercicio 36, confeccionar una función a la cual envíe 3 números y retorne el mayor de. ¿Está? Hicimos algunos muy parecidos, me parece. Bueno, hicimos algunos muy parecidos. No sé si pedía el menor o no sé qué cosa. Pero bueno, lo que pide el ejercicio 36, continuando con las, nos pide que confeccionemos una función a la cual le pasemos 3 números enteros y retorne el mayor. Eso es lo que pide. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Hay guía nueva. Podés fijarte en el aula compartida, carpetita número 20. Si no, en el chat también está la guía nueva. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, este ejercicio, ¿qué es lo que pide? Crear una función que se le pase 3 números enteros y retorne el mayor de E. Creo que estoy compartiendo la pantalla, me parece que sí, así que no habría ningún problema. Bueno, entonces, lo que primero tenemos que hacer es crear la función
Y luego que la creamos a la función, la podemos utilizar. Porque si creamos una función y no la utilizamos, medio como que es al vicio, es decir, no tiene sentido. Así que en primera instancia lo que creamos es la función, y le damos el nombre de la función que queremos crear. En este caso una función que se llama, ¿no es cierto?, 3 enteros. 3 enteros. 3 enteros. Y ahí tendrían mi función, ¿no? Bueno, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que esta función va a recibir, ¿no es cierto?, un valor 1, un valor 2 y un valor 3. Tiene que recibir 3 valores. Eso es lo que dice el enunciado. Una función que recibe, o sea, que se le envían 3 valores enteros y retorna cuál es el mayor de ellos. Entonces, esta función va a recibir estos 3 parámetros, valor 1, valor 2 y valor 3. ¿Está? Vamos, ya sabemos eso. Bien, entonces ya tenemos el esqueleto básico de nuestra función que nos va a retornar el mayor de ellos. ¿Cómo podemos continuar? Entonces, internamente la función recibe un valor, otro valor y un tercer valor, y adentro tiene que compararlos. Podemos decir que sí. Entonces, valor 1. Si valor 1 es mayor a valor 2 y valor 1 es mayor ¿a quién? A valor 3, evidentemente, si valor 1 es mayor a valor 2 y valor 1 es mayor a valor 3, ¿quién indefectiblemente es el mayor? Entonces podemos decir que indefectiblemente el mayor de esos 3 valores es valor 1. Entonces decimos que return valor 1. ¿No? Retorne el valor. Lo podemos hacer de esta manera resumida. Cuando solamente hay una cosa sola que tiene que hacer el if, podemos simplemente en la misma línea ponerle la condición que se tiene que ejecutar. Si no, la forma completa es abrir y cerrar llaves, ¿no es cierto? Y dentro de esas llaves sería el protocolo básico, ¿no? Poner lo que tiene que hacer el if, la condición. De las dos formas es la forma que van a encontrar, ¿no? Cuando es una sola cosa lo que ejecuta, se puede poner aquí a continuación lo que tiene que hacer sin llaves, no habría problema. Lo dejamos de esta manera para que ustedes continúen con la nomenclatura clásica que ya veníamos manejando. Entonces decimos que si valor 1 es mayor a valor 2 y valor 1 es mayor a valor 3, entonces retornamos el valor, ¿cuál? Valor 1, que es el mayor. Si no, else, si no, sí, y ahora preguntamos nuevamente, valor 2 es mayor a valor 1 y valor 2 es mayor a valor 3, ¿quién es el mayor de ellos? Y retornamos valor 2. ¿Ah? Bárbaro. Entonces, ya sabemos que si no es valor 1, entonces comparamos valor 2. Y si no es valor 2, ¿qué hacemos? Y volvemos a nuestro último número, si no, sí. Y ahí preguntamos, valor 3 es mayor a valor 1 y valor 3 es mayor a valor 2, ¿quién es el mayor? Retornamos el valor 3, que es el mayor. Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, las 3 posibilidades que se retornen, ¿no? En el caso particular que los 3 valores sean iguales, podríamos con un valor por defecto decir, si no, podemos retornar los valores son iguales. Entonces retornamos eso, digamos, ese mensaje. Bien,
Ahí está creada nuestra función. Listo, bárbaro. Buenas tardes, Patricia. Recién veo tu mensaje. Buenas tardes, Matías. Vuelvo a repetirle, tenemos nueva. Está subida al aula virtual, sino también en el mismo chat, si suben un poquito para arriba, tienen para descargar la guía nueva con la que tenemos el tema de funciones y arrancamos programación orientada. Bueno, aquí nuestro ejercicio 36 entonces nos pedía que no de nada. Nos pedía que se cree, ¿no es cierto?, la función que retorne cuál es el valor mayor de si le pasamos tres valores. Esta función recibe tres parámetros, compara esos parámetros que recibe y devuelve el que es el mayor. Por defecto le pusimos un mensaje. Puede o no hace realmente falta esto, pero bueno, como para dar un cierre a la función. Así como está la función, no hace nada. Tengan en cuenta que esta función está creada, pero nunca se utiliza. Le ponen un punto y coma para terminar la función. Bueno, allí está creada la función, pero todavía no se utilizó nunca. Entonces, lo que vamos a hacer es, acto seguido, ¿no es cierto?, vamos a pedir que el usuario ingrese tres valores, tres números. Entonces decimos let número 1 igual a parse int y con prompt vamos a decirle al usuario que ingrese el primer valor. Entonces, yo me olvidé, ya la función está creada. Listo, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cargar teclado un valor, otro valor y un tercer valor. Entonces, número 1, número 2 y número 3. Y le decimos que ingrese el primer valor, que ingrese el segundo valor y que ingrese el tercer valor. Allí se ingresaron los tres valores. Bien, recordemos que ahora le tenemos que, más allá de que le pedimos al usuario que ingrese esos tres valores, le tenemos que pasar estos valores a la función porque todavía la función no la utilizamos nunca. Recordemos, está creada la función pero no está utilizada. Ahora recién la vamos a utilizar. Entonces decimos que valor, creamos una variable que se llama valor mayor, creamos esa variable y una vez que creamos esa variable, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a guardar el valor que nos retorne la función 3 enteros. Esa función 3 enteros es la que creamos arriba, ¿no es cierto? Nos pide tres parámetros. Así que le pasamos el número 1, el número 2 y el número 3. Le paso esos tres números que anteriormente se capturaron por teclado. Ahora, cuando yo le paso a la función estos tres números, estos valores van a ir a la función que yo creé anteriormente, se va a chequear cuál es el mayor, va a devolver cuál es el mayor y va a guardar ese valor acá dentro de esta variable. Entonces, ya que hizo todo eso, vamos a imprimir un mensaje que va a decir el valor mayor ingresado es, y le sumamos, ¿no es cierto?, valor mayor, que es la variable que va a contener cuál es el valor mayor que se ingresó por teclado. ¿Tá? Con esto, en teoría, estaría resuelto el problema que se plantea, ¿no es cierto? Es decir, primeramente creo una función que tiene tres parámetros, o sea que recibe tres valores. Y comparo internamente en la función cuál de esos valores es el mayor de los tres. Luego, una vez que terminé de crear la función, lo que hago es lo siguiente. Pido que un usuario ingrese por teclado tres valores, utilizo esos tres valores para llenar la función que creé anteriormente, guardo ese resultado en una variable llamado valor mayor y finalmente muestro un mensaje con ese valor. En teoría todo esto está perfecto, vamos a ver qué tal funciona.
Le damos acá al Go Live. Cargando. Bien, esta reunión gratuita terminará en 10 minutos, dice el mensaje de Zoom. Así que cualquier cosa la tutora le va a pasar nueva información para que se sume nuevamente de acá en 10 minutos. Bien, no me está mostrando nada. Veamos a ver qué está sucediendo aquí. Tengo bien todos los datos. Oh, pero soy simpático. Como ven, no me está mostrando nada, porque efectivamente, si abro, ¿no es cierto?, herramienta para desarrolladores, que no me acuerdo nunca dónde estaba. Sergio, discúlpame, nos vamos a quedar sin tiempo en breve, así que cuando se corte reingresamos con el mismo usuario. Sí, esto justamente le estaba diciendo recién a los chicos, que ya en 10 minutos se termina, así que tenemos que nuevamente volvernos a conectar. Vemos acá, no hay ningún error, no tenemos ningún error, no, el problema está perfecto. Pero ¿por qué no se ve nada? ¿Alguien se dio cuenta por qué no se ve nada? O sea, es un error que yo cometí sin querer. Está todo perfecto, pero ¿por qué no se ve nada en la pantalla? ¿Alguien pudo percatarse por qué es que, si está todo perfecto, por qué no se ve y no funciona el problema? Y reviso la consola de desarrollo y tampoco hay ningún error. Solamente hay una advertencia acá que esto es para desarrolladores solamente, programadores. Pero acá en la consola no hay ningún error. Se ve todo pipí cucú. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve? ¿Alguien se dio cuenta por qué no se ve? ¿Se dieron cuenta del error? Exactamente. A ver, no, Nicolás, no es por eso. La función está activada. Acá, fíjense, acá está activada la función. Acá la estoy utilizando. Pero es como dice Stephanie. Eh, porque, sin querer queriendo, diría el chavo, todo lo que estamos pidiendo está dentro de la función. Sin querer queriendo, esto terminó allí. Esto tendría que haber quedado afuera. Ahí estaría, ¿no? Ese fue el error. A ver. Vamos a continuar con lo nuestro. Bien. Veamos cómo era la historia de esto. En teoría, bueno, ahora como ya lo saqué de la llave, la función termina acá, propiamente dicho, no era acá la historia. Acá sería. Entonces, esto tendría que funcionar. Efectivamente, ahí ya empezó a funcionar. Cierro la herramienta de desarrollador, primer valor, por ejemplo, el 4, el 9 y el 1. El valor mayor ingresado es el 9. Bien, corremos nuevamente. El 10, el 2 y el 3. El valor ingresado mayor es el 10. Está funcionando correctamente. Y tenemos por último el 1, el 10 y el 7. El valor mayor ingresado es el 10. Efectivamente, en todas las tres posibilidades funciona ok. ¿Qué pasa si le meto todo iguales? Los valores son iguales. Entonces, quiere decir que nuestro programita está funcionando todo ok. ¿Está? Es decir, la función está aquí y recibe los tres parámetros, devuelve cuál es el mayor. Y acá simplemente cargamos los tres valores y en una variable guardamos el resultado de lo que arroje la función. Finalmente imprimimos, ¿no es cierto?,
un mensaje devolviendo el resultado de lo que la función arrojó, o si no, un mensaje de que son iguales, ¿no? Allí tendríamos entonces, ¿no es cierto?, resuelto el ejercicio número 36. ¿Está? Bien, gente, más allá del inconveniente que, bueno, que tuvimos que cortar por una situación técnica, ¿entendieron todo esto? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Esta función que está aquí, tengan en cuenta que después, más adelante, si nos llega a hacer falta, podemos crear una especie de diccionario de funciones propias, ¿no? Y podemos reutilizarla las veces que no haga falta. Entonces, así, de esa manera, podemos tener un módulo, se llama, un pequeño archivo con un montón de funciones definidas, ya las tenemos de antemano, y mientras vamos desarrollando nuestros sistemas o programas en sí, web, ya reutilizamos el código que tenemos preescrito, ¿no? Sin necesidad de hacerlo todo de nuevo. Esa es la idea de que se utilicen funciones, porque fíjense que yo meto acá 3 valores y automáticamente, como ni siquiera esto está aclarando qué tipo de valor estoy ingresando, podría ser un valor entero, podría ser un valor booleano, podría haber sido un valor flotante, no hay ningún inconveniente, la función va a devolver cuál es el mayor. Ahora, yo aquí capturo valores enteros, pero tranquilamente podría haber sido valores flotantes y la función, valga la redundancia, funcionaría lo mismo. ¿Está? Bueno, gente, continuamos entonces. Vamos con el otro ejercicio que dice la guía, el ejercicio número 37. ¿Está? Bueno, este sería el ejercicio 36. Creo un nuevo ejercicio. Ejercicio JavaScript 37.html. Bien, ahí estaría, bueno, este lo metí en el index, pero bueno, está. Acá en el body hacemos el script y acá adentro metemos el enunciado. Dice el ejercicio número 37. Elaborar una función a la cual le envíe el valor del lado de un cuadrado y me retorne su perímetro. ¿Está? Esto lo van a hacer ustedes. A ver, vamos a ver cómo les sale. Lo único que les puedo dar una ayudita, volviendo un poquito a la escuela primaria, porque esto ya ni siquiera es secundaria, que el perímetro de un cuadrado es la suma de todos sus lados. Tengo el lado de un cuadrado, más el otro lado, más el otro lado, más el otro lado. Sumo todos los que mide, todas las distancias que miden sus lados, sus longitudes, y con eso tengo su perímetro. ¿Está? Un detalle importante, un cuadrado tiene todos sus 4 lados iguales. Les doy unos minutos para que lo resuelvan el ejercicio, a ver cómo les sale. Bien, ¿alguien lo pudo resolver? Vamos a plantearlo entre todos. ¿Cómo sería? Ejercicio 37, la función la cual tiene que devolver el perímetro de un cuadrado, ¿no? Entonces, función perímetro cuadrado. ¿Ah?
perímetro cuadrado. ¿Qué recibe como parámetro esta función? ¿Recibe algo como parámetro? Y sí, tiene que recibir el lado del cuadrado, ¿no? Entonces recibe un lado. Ah, bueno, ¿y por qué le recibe solamente un lado si un cuadrado tiene 4 lados? Y bueno, un cuadrado tiene 4 lados iguales, si no, no sería un cuadrado. Así que con que reciba un solo lado ya estaría, ¿no? Entonces, perímetro del cuadrado sería, ¿no? Recibe como parámetro una variable que va a ser el lado, y lo que retorna es ¿qué cosa? Lado por 4. Listo, ya está. Podemos hacerlo un poquito más cheto. ¿Cómo? Acá, en vez de que retorne el lado por 4, podríamos decir, ¿no es cierto?, que una variable que se llame área o superficie, como les guste más, es igual al lado por 4. Bien, y acá, en vez de retornar lado, retornamos área. Bien, ahí quedaría menos hardcodeada la cosa. Entonces, tenemos una función que se llama perímetro al cuadrado, recibe un parámetro que es lado, y ese parámetro, ¿no es cierto?, lo multiplicamos por 4. Guardamos en el área, una variable que se llame área, y después retornamos esa variable. Listo, allí tendríamos creado la función perímetro del cuadrado. Bien, ahora vamos a utilizar la función. Recién la creamos. Para nada está utilizada, simplemente está creada. Lo que hacemos es en una variable que se llame, ¿no es cierto?, lado 1 igual a, podría ser un valor entero, y le pedimos al usuario que ingrese el valor del cuadrado. Del lado del cuadrado. Bien. Sí, son cosas distintas. Lo que pasa es que yo me distraje cuando corté, y este problema no, este pedía perímetro. Y yo estoy devolviendo el área. Área es otra cosa que tendría que devolver, es lado por lado. Vamos a hacer una cosa, vamos a corregir. Porque sí, este problema pide perímetro, y hay otro que se me chispoteó. El otro que no lo puse acá en la guía, pero el otro sí pedía el área. Sería, sí, esto sí lo dejamos, y acá retorna perímetro. Muchas gracias por el muchas gracias por la aclaración, porque la verdad que no me di cuenta. Estaba re entusiasmado con el otro problema, y no, y este pedía el perímetro, era muy pavo en realidad. Bueno, entonces ingresa el valor del lado del cuadrado, efectivamente, o sea, el perímetro es simplemente lado por 4, y el área es lado por lado, o lado al cuadrado. Entonces tenemos acá el lado, ingresa el lado del cuadrado, y creamos una variable que se llame peri, por llamarle algún nombre, ¿no? Peri cuadrado igual. Entonces, ¿de dónde sacamos ese valor? Y bueno, a la función que se llama perímetro del cuadrado le pasamos el valor del lado 1 que cargamos recién. Ahí se le cargamos, le pasamos como un parámetro. Esta función va a devolver el perímetro, no el área, el perímetro propiamente dicho, y lo asignamos a la variable cuadrado. ¿Está? Una vez que le asignamos a esa variable, ya podemos mostrarla. Entonces podemos decir con un document.write, el valor del cuadrado
del perímetro del cuadrado es 2 puntos y le concatenamos allí, ¿qué cosa? La variable esa que se llama pericuadrado. Con eso, digamos, tendríamos resuelto el problema. A ver si hicimos todo bien, no metimos nada acá dentro de la función, no, ahí estaría. Corremos esto. Y ingrese el valor del perímetro, por ejemplo 4, y el valor del perímetro del cuadrado es 16, porque 4 más 4 más 4 más 4 por 4, 16, efectivamente 16 metros de longitud tendría un cuadrado que tiene de lado 4 metros. Probamos otro que tenga 5, y efectivamente ahí tenemos 20. Entonces esto estaría funcionando ok. Corremos acá un poquito para que quede no esté pegado. Y lo mismo hubiese sido si tuviésemos que calcular, por ejemplo, el área, ¿no? Acá, generalmente en algunos casos, la función no solamente devuelve el perímetro, sino también, aparte del perímetro, devuelve el área, ¿no es cierto? En ese caso, tendríamos que, en vez, ¿cómo hacemos cuando tenemos que devolver varios valores juntos? ¿Cómo hacemos cuando tenemos que devolver, por ejemplo, aparte del perímetro, tenemos que devolver el área, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se hace allí es, se devuelve lo que se conoce como un arreglo en vez de una variable. Yo simplemente les voy a mostrar cómo se hace, pero esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, ¿no? Creamos otra variable que se llama área, y eso es igual a lado por lado. Podría ser lado al cuadrado, pero para calcular el cuadrado con JavaScript hay que utilizar una librería, entonces no tiene sentido utilizar una librería matemática para elevar al cuadrado. Simplemente multiplicamos lado por lado y con eso tenemos el lado al cuadrado. Y lo que hacemos ahora es, aquí, antes de devolver todas estas variables, lo que hacemos es, creamos, ¿no es cierto?, un pequeño arreglo, es decir, un vectorcito que va a contener este arreglo, esas dos respuestas. Entonces serían respuestas igual a, y con eso, ¿no es cierto?, ya tenemos como un arreglo en donde vamos a tener, está vacío aquí. Acá dentro de esta cajita de estos dos corchetes voy metiendo el perímetro y el área. Entonces, acá una vez que calculo el perímetro, lo que hago es respuestas punto push, y adentro de push le meto perímetro. Entonces esta instrucción lo que va a hacer es, va a añadir adentro del arreglo del vector que se llama respuesta, el perímetro. Después calculo el área como está aquí y digo respuesta punto push, y le meto, ¿qué cosa? Push es meter, introducir, ¿qué cosa? Lado. Perdón. Área. Allí le introduje el área adentro de, ¿qué cosa? Del arreglo que quiere. Entonces, fíjense, esto quedaría de esta manera. Finalmente, lo que devuelvo acá no es el perímetro. ¿Puedo devolver perímetro? Sí, puedo devolver eso, pero puedo devolver solamente en una función, se puede devolver una sola cosa. Entonces, como yo puedo devolver una sola cosa, voy a devolver este arreglo, que en síntesis es como una cajita que tiene las dos respuestas juntas. Entonces acá devuelvo esto que se llama respuestas, ese arreglo. Luego, acá en las respuestas, ¿no es cierto?, le paso, ¿no es cierto?, perímetro al cuadrado, lado 1, le paso, ¿no es cierto? Esto va a devolver un valor, pero devuelve un arreglo.
¿cierto? Entonces, si yo quiero ver esas respuestas, entonces acá en pericuadrado ya no sería, pericuadrado sería, vamos a llamarle cuadrado solamente. Entonces aquí sería cuadrado, y lo primero que va a encontrar es qué cosa, el perímetro. Así que acá le decimos punto perímetro. Allí, ¿no es cierto?, estaríamos viendo el perímetro. Vemos cómo queda esto. Metemos acá 4. Bien. Y después tenemos acá. Tengo que validar, pero lo vamos a hacer una cosa, lo dejamos así como está, porque ya veo que voy a tener que explicar toda la clase array y todavía no podemos ver clase. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase array. De momento simplemente digo que si quiero ver el perímetro lo pongo acá, si no simplemente, después si quiero ver área, también ahí estoy llamando área, puntos son distintos, digamos, valores que va a tener, ¿no es cierto?, nuestro cuadradito. Otra forma sería que aquí le introduzcamos la posición, y ahí tendría que acceder a lo que es el perímetro, y si le digo acá 1, accedería a lo que es el área, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Por ejemplo, acá hay 4, y efectivamente me sigue dando un fallo porque no estoy definiendo la clase arreglo. Tendría que evaluar, ¿no es cierto?, ahí para el área, y para el perímetro, etc. Pero como no vimos la clase de arreglo, va a ser complicado de entender bien todo el concepto. Simplemente adelanto con todo esto que yo puedo solamente devolver una respuesta cuando creo una función. No puedo devolver simultáneamente muchas. Lo que se puede devolver, sí, es como una trampa. Puedo devolver un arreglo que en sí es como una variable que tiene en su interior muchas variables, y ese arreglo sí lo puedo devolver porque es único. Luego yo, cuando resuelva, ¿no es cierto?, el problema, capturo de ese arreglo que recibí lo que me hace falta, o el área, o el perímetro, etc. Era simplemente a modo de ejemplo eso, no es nada más para marear a nadie. Está. Bueno, ¿con qué continuamos? 38. ¿Qué dice el ejercicio 38? Desarrollar una función que retorne una cantidad de dígitos que tiene una variable entera positiva hasta 5 dígitos. ¿Ah? Creamos entonces un nuevo archivo. Ejercicio JavaScript 38. Bien, este ejercicio, el ejercicio 38, pide algo parecido que ya trabajamos anteriormente, ¿no? Pide que diga, ¿no es cierto?, la cantidad de dígitos que tiene una variable entera positiva de hasta 5 dígitos. Por ejemplo, si yo ingreso el número 145, ¿cuántos dígitos tiene esta variable? Esta variable tendría 3 dígitos, ¿no es cierto? Si yo ingreso el 14.789, esta variable es una variable, un valor numérico, ¿no es cierto? ¿Cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 dígitos. ¿Está? Eso es lo que pide el problema. Que si yo ingreso un valor numérico, me diga cuántos dígitos tiene ese número. Hasta 5, ¿no? Tampoco la pasión. Si no, lo que podemos hacer es, para que no sea tan engorroso el problema y sea un poco más simple de entender, para que sea más simple de entender, lo que podemos hacer es hacerlo hasta 3 nada más, porque si no, es un poco largo. Entonces lo hacemos hasta 3 nada más. Corregimos eso, no lo hacemos como está en el libro,
lo hacemos solamente hasta 3 dígitos. ¿Tá? Entonces, desarrollamos una función que retorne la cantidad de dígitos que tiene una variable entera positiva hasta 3 dígitos. Bien. Le doy unos minutos para ver si lo pueden plantear, y si no, lo planteamos entre todos nuevamente en unos momentos. Bien, gente, vamos a continuar entonces. Creamos la función. Antes de crear esta función hay que entender, ¿no es cierto?, el fundamento para resolver este problemita, ¿no? ¿Cuál es el algoritmo correcto para resolver este problemita? Desarrollar una función que retorne la cantidad de dígitos que tiene una variable entera positiva de hasta 3 dígitos. Recordemos que si ese número es mayor a 9, mejor dicho, si un número es mayor a 9, ¿cuántos dígitos tiene? Esto implica, ¿no es cierto?, que hay ¿cuántos dígitos? Hay 2 dígitos. Si un número es mayor a 99, eso implica que hay ¿cuánto? Hay 3 dígitos. Si un número es mayor a 99, 999, cachichén, ¿no es cierto? Tenemos, ¿y hay cuánto? Hay 4 dígitos. Y por último, podríamos decir que si un número, ¿cuándo tiene un dígito? Un número tiene un dígito cuando es menor a 10, ¿no es cierto? Entonces, si un número es menor a 10, podríamos hacerlo así, quiere decir que tenemos, sí o sí, ¿cuántos dígitos? Tenemos un dígito. Menor a 10 y mayor a 0. Vamos a partir de la base que nuestro número más chiquito es el 0, ¿no? Son números naturales únicamente. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que si un número es menor a 10, entonces tenemos un dígito. Bueno, esos serían, ¿no es cierto?, los conceptos que tenemos que tener en claro para resolver nuestro pequeño algoritmo, ¿no? Es decir, que si un número es menor a 10, tenemos un dígito. Si es mayor a 9, tenemos 2 dígitos. Mayor a 99, lo que vamos a hacer acá es, le vamos a meter esto por acá. Entonces, lo tenemos así de referencia. ¿Va? Si bien el problema pedía hasta 5, nosotros no nos vamos a copar, vamos a hacerlo solamente hasta 3. Entonces, creamos una función que se llama cantidad de dígitos. Cantidad de dígitos recibe, ¿no es cierto?, un número como parámetro. Una variable que se llama número recibe como parámetro. Y allí empezamos a hacer las comparaciones, ¿cierto? Entonces decimos que si número es menor a 10, ¿qué pasa con número? Le decimos que return 1. Si no, si número es mayor a 9, return, ¿qué cosa? 2. Si no, número es mayor a ¿quién?
a 99, ¿qué pasa? Return, ¿qué pasa? Return 3. Bien. Y así nos podemos copar hasta mañana. El asunto es que podemos decir, si no, else con un return cantidad no válida. Bueno, eso por defecto, ¿no? Entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, una función que va a recibir como parámetro un número, y si el número es menor a 10, tiene un dígito, si es mayor a 9 tiene 2, si es mayor a 99 tiene 3, y si no, bueno, una cantidad no válida. Listo, vamos terminando rápido el problema, se corta. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa acá? Primero que nada, tenemos que crear una variable y hay que pedirle al usuario que ingrese una variable, ¿no? Let número. Vamos a crear una variable que se llame número, propiamente dicho, número entero. Y le pedimos, a través de un parse int y un prompt, ingrese un valor entero entre 0 y 1000, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora decimos, como una variable que se llama cantidad, ahí la utilizamos a la función. La función, ¿cómo se llamaba? Cantidad dígito. Y le pasamos como parámetro número entero. La función va a retornar la cantidad que tiene y la va a cargar en cantidad. Ahora imprimimos un mensaje, document.write, que va a decir el número ingresado tiene, y le concatenamos allí cantidad de dígitos. Bueno, lo que va a hacer es, me va a imprimir la cantidad que retorna la función, ¿no? Paramos un poquito para que quede más claro. En teoría esto estaría funcionando, no escribimos adentro ninguna llave, ¿no? Entonces tiene que estar todo ok, lo corremos y vemos cómo funciona, ¿no? Dice, ingresa un valor entre 0 y 1000, por ejemplo 45, es un valor que tiene 2 dígitos, efectivamente funciona. Por ejemplo 7 tiene un dígito, por ejemplo 781 tiene 3 dígitos, ¿por qué me dice que tiene 2 dígitos? A ver, hay alguna cosa acá mal. Sergio, discúlpame, se nos va a volver Sí. a cortar. ¿Podemos salir y volver a ingresar? Creo que por última vez, porque ya después cuando se corte vamos a estar en horario. Y ya es y 28, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, Sí, cortamos y volvemos a las y 37, y 38 más o menos. Hacemos eso, perfecto. Bárbaro, con el mismo con el mismo número usuario. de ingreso. Perfecto. Menos Nos 20 vemos entonces, volvemos. Dale. nos vemos, hasta luego. Bueno, ahí está, estamos. Bien, gente, me confirman por chat si están viendo la pantalla nuevamente, porque se me armó un lío acá. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Este ejercicio que teníamos allí, teníamos que ingresar, ¿no es cierto?, la cantidad de dígitos. Si ponía, por ejemplo, el 7, que ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 1. Si ponía el 45, tiene 2 dígitos.
Y si ponía, por ejemplo, el 783, tiene 3 dígitos. Y bueno, si ya ponía cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahí me va a decir que tiene 3 dígitos, pero bueno, es por las condiciones que marqué. Valía la pena aclarar una cosa que antes de irnos al recreo, faltaba mencionar que si el número es mayor a 9, ¿no es cierto? Que retorne 2. Pero me faltaba aclarar que, bueno, si es mayor a 9, pero ojo, menor a 99, perdón, a 100. Acá, una mala mía, menor a 100, ¿cierto? Sí o sí retornamos 2. Y si el número ya es mayor a 99, listo, sí o sí retorna 3. ¿Ah? Bueno, esa partecita de la condición me faltaba detallar hoy, por eso que me daba error. Porque si yo no pongo esto, uno va a decir, bueno, pero si es mayor a 9, sí o sí tiene 2 dígitos, y si es menor a 99 también, bueno, porque JavaScript, ¿cómo trabaja? Trabaja, ¿qué cosa? Agarra la primera condición que se cumple y es la que se manda. Es decir, una vez que encontró que se cumple esto, ya ni se fija lo que hay abajo. Entonces, por esa razón, entonces yo lo que hago es, le agrego una condición un poquito más detallada para ver que se cumple y que no. Ese era el detalle que faltaba hoy, que por eso le metía otro número y me seguía dando 2 dígitos. Así, de esta manera me aseguro que sí o sí, si un número es mayor a 9 y menor a 100, sí o sí tenga 2 dígitos. Y caso contrario, si es mayor a 99, tenga 3 y así sucesivamente. ¿Tá? Bueno, ese era un detalle que faltaba hoy aclarar, que por eso es que me seguía dando 2 dígitos. Eh, hay, un, hay un detalle que también me suelen preguntar, que por allí hay en algunos tutoriales que en vez de utilizar la palabra reservada let, utilizan la palabra reservada var. Repetirle, esta palabra reservada let, que sirve para crear una variable, es el formato moderno que se utiliza en JavaScript, moderno entre comillas, es decir, ya tiene unos años, pero es el formato moderno que se utiliza para diferenciar de la palabra reservada var. Ambas palabras crean variables, es decir, yo puedo crear la variable número entero con la palabra reservada let y también con la palabra reservada var, que es número entero. Es decir, puedo crear de estas dos maneras la variable número entero, con esta palabra o con esta otra. La diferencia está en que esta tiene inconvenientes de scope. Es decir, si todavía no estamos duchos con la programación en JavaScript, con eso lo que les quiero decir es que utilicen esta y se le terminó el problema. Ahora, si entienden que es scope, van a entender que no les conviene utilizar esto. Le puede causar problemas. ¿Ah? Es decir, alcance sería en inglés. Por esa razón nosotros no utilizamos esto, utilizamos LED. Nada más, simplemente era ese detalle, porque van a ver que si ven un tutorial por allí en YouTube de JavaScript, algunos mexicanos y demás siguen utilizando el formato viejo, que es var, y esa trae inconvenientes a la hora de programar clases y objetos y todo eso. ¿Ah? Si ustedes ven esos tutoriales, simplemente donde digan que utilicen var, ustedes utilicen LED y ya, chao, terminó el problema, se acabó. Bueno, era esa aclaración simplemente que valía la pena, porque por ahí me preguntan, pero he visto que están utilizando var. No se usa var. Si lo usan es porque saben por qué lo están utilizando. Es decir, no se usa así indiscriminadamente. Se utiliza, pero en ciertas situaciones especiales. Solamente eso, nada más. Bueno, vamos con el ejercicio que sigue. Vamos con el ejercicio 39. Este era el 38, ¿no? Tenemos un nuevo ejercicio. Ejercicio 39. JavaScript.html. ¿Puse bien? Me parece que puse mal. JavaScript 39.html. Bien, entonces creamos una etiqueta de script.
Y ahí adentro vamos a poner el comentario con el enunciado. ¿Qué dice este enunciado? Elaborar una función. Elaborar una función, ¿no es cierto?, que reciba 3 números enteros y retorne el promedio. Bueno, el promedio de 3 números es su suma dividido 3. Con eso les dije todo. Les voy a dar unos minutitos a ver si lo pueden plantear ustedes a este ejercicio. ¿Está? Una función que reciba 3 números y retorne como resultado el promedio de esos 3. Vamos a ver cómo lo pueden plantear. Veamos cómo lo podemos plantear entre todos entonces. Tenemos acá que crear una función que reciba 3 números enteros y retorne el promedio. Esto es, dentro de todo, un poquito más fácil me parece que todo lo anterior, ¿no? Función, una función que se llame promedio. Listo, ahí estaría el esqueleto de la función, ¿no? Función promedio. Tiene que tener 3 parámetros, valor 1, valor 2, valor 3. Tiene que recibir 3 parámetros. Y adentro, internamente, podemos decir, crear una variable que se llame promedio y que va a ser igual a qué cosa. A valor 1 más valor 2 más valor 3. Bien. Y todo eso dividido 3. Ah, bien. Pero acá tenemos un detalle importante. Devolvemos, por supuesto, return promedio. Devolvemos la variable promedio. ¿Alguien se da cuenta que estaría mal planteado aquí? ¿Alguien se da cuenta que estaría mal planteado aquí? Esto no me va a devolver el promedio. Me está por devolver cualquiera.com. Como dice ahí el amigo, no me va a devolver el promedio. ¿Por qué? Porque falta el paréntesis. Tenemos que tener en cuenta que las reglas matemáticas se mantienen en la programación, ¿cierto? Entonces, si yo veo esto, algebraicamente voy a tener, este promedio va a ser igual. Como lo estoy calculando, estoy sumando el primer valor más el segundo valor más el tercer valor dividido 3. No estoy calculando el promedio. Ahora bien, si yo le meto un paréntesis acá, cierro paréntesis acá, yo le estoy diciendo a JavaScript que calcule la suma primero de los 3 valores y luego de calcular esa suma, a ese resultado lo divida por 3. Es decir, le estoy dando prioridad de cálculo a la suma y segunda instancia que calcule la división. Eso que nosotros trabajamos antes con las sumas algebraicas y demás en aritmética, se aplica también acá en la programación. Eso es válido de acá hasta la China. Entonces, allí recién
devolvería el promedio como es debido. Bueno, tengo la función que supuestamente calcula el promedio, ¿no? Le meto los 3 valores, devuelve el promedio de esos 3 valores. Todavía no lo utilicé, así que lo que voy a decir ahora es, vamos a crear una variable que se llama let número 1 igual a parse int prom y le vamos a decir que ingrese el primer valor. Ingresa el segundo valor, ingresa el tercer valor. Bueno, entonces ahí ingresamos el número 1, ingresamos el número 2 e ingresamos el número 3. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular un promedio y no vamos a hacer el cálculo aquí con los 3 números que se ingresan, sino vamos a llamar a la función promedio y esta función le pasamos, lo que voy a hacer es, le vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarle prom a esto porque se va a querer confundir con la función promedio. Entonces, acá en la función promedio le pasamos el número 1, número 2 y el número 3. Y dale. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, utilizada la función promedio, que le paso los 3 valores que cargamos por teclado. Eso se le asigna a la variable promedio y ahora nos resta más que nada mostrar por pantalla con un document write, ¿cierto?, el promedio de los 3 números ingresados es. Y allí le concatenamos prom, ¿no es cierto?, que es lo que crea la variable prom que creamos. Bueno, en teoría esto creo que estaría funcionando. Tenemos la función, devuelve el promedio, y ahora lo que hacemos es que el usuario ingrese los 3 valores, llamamos a la función, le metemos esos 3 valores, le asignamos a una variable ese resultado y después lo mostramos por pantalla. ¿Ah? Entonces, creo que ahí estaría. Corremos el programa entonces allí, a ver qué sucede. Ingrese los 3 valores, por ejemplo el 10, el 20 y el 30, el promedio sería, ¿no es cierto?, 20. El promedio de los 3 valores ingresados es 20. A ver, por ejemplo, 10, 45 y 20. El promedio de los 3 ingresados es 25. A ver, valores que no sean, por ejemplo, el 1, el 5 y el 7. El promedio de los 3 valores ingresados es 4.33. ¿Ah? Entonces, de esa manera podemos ver que efectivamente nuestro problemita está trabajando de manera correcta. Bien, gente, hacemos el último ejercicio que tiene que ver con funciones. Sería el ejercicio número 40. Ejercicio de JavaScript 40.html. Ahí tenemos el ejercicio número 40. Creamos un script y vamos a poner acá el enunciado.
confeccionar una función que solicite la carga de 5 valores por teclado y retorne su suma. Bastante accesible de programa. La función que solicita la carga de 5 valores por teclado y retorne su suma. Bien, cabe mencionar, ¿no es cierto?, que esta función no es que suma 5 valores. Cada vez que yo llamo a esta función, pide 5 números por teclado y retorna la suma. ¿Ah? Es decir, eso es lo que hace esta función. Les doy unos minutitos para que lo planteen a ver cómo lo hacen. Bien, ¿alguien lo pudo plantear? ¿Alguien lo pudo desarrollar? Sí, profe, yo lo tengo. Ok, Carlos, ahí comparto yo tu pantalla porque verá que no te encuentro. Ahí te hago, ahí te hago anfitrión. Luego lo que te voy a pedir es, como esta cuenta es una cuenta free, me devuelvas el anfitrión porque si no, no voy a poder continuar. Eso es el único detalle, ¿sabes? Bueno, ¿se está viendo ahí? Sí, se está viendo. Comenta cómo lo planteaste. Bueno, creé la función sumar 5, que tome 5 valores por ingresados. Y bueno, después llamé la variable suma a la suma justamente de los 5 valores ingresados y retorné esa misma variable. Después, bueno, planteé Bien. el ingreso por teclado de cada uno de esos valores y bueno, la variable también igual a la función hecha. Ok. Bueno, muchas gracias por tu participación. Cualquier cosa te llamamos, ¿sabes? ¿No se escucha? No, sí. Muchas gracias por tu Hola, participación. Cualquier cosa te llamamos. ¿no se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, pensé que como lo estoy usando, estoy teniendo un micrófono en el celular, no sé si se escucha o no, por eso, cuando decía digo, no, no se escucha nada. No, lo que te estoy queriendo decir con ese chiste es que no, tu función no está haciendo lo que te está pidiendo. Ah, ok. No, digo, uy, se me tildó el micrófono, no entendía qué pasaba. No, no, no. No está haciendo lo que pide la función. Fíjate, lee el enunciado, es tramposo el ejercicio, ¿eh? Por eso que lo puse como último, porque nunca lo pasan a este ejercicio en una evaluación, nunca lo pasan. Nunca lo pasan, vos sabés. Mira, léelo al enunciado y ahí vemos la diferencia con lo que vos hiciste. Confeccionar una función que solicite la carga de 5 valores por teclado y retorne su suma. Sí. Ahora, lo que vos hiciste hace eso. Claro, no, lo toma aparte. O sea, yo debería poner esto adentro. Claro, es decir, la función tiene que pedirte los números y retornar la suma. ¿Entendés? No, no te está diciendo que cargue parámetros. ¿Ves la diferencia? Mm. ¿Enten-
¿Entendés la diferencia? Entonces, Sí, sí. hace una cosa, saca los valores 1, valor 2, valor 3, eso, saca los parámetros, eliminar los parámetros adentro del paréntesis. Ahora, eso mételo adentro. Bien. Y allí tenés que corregir un poquito. Estaría, ¿no? Bien, probable así. Ahora la tenés que llamar no en una variable. ¿Ves? Tenés que llamarlo directamente como función nada más. Ah, ok. Eso lo sacás. Yo incluso imprimiría el mensaje ese dentro, ¿no? Pero podés llamarla a la función. A ver, probá llamándole a la función como queda. Ahí sí queda prolijo, lo dejamos así. Si no, lo... Sumar 5. Te falta el paréntesis ahí, ¿eh? Abrir y cerrar paréntesis, porque la función sí o sí la tenés que llamar con Ah, paréntesis. ok. Listo. A ver, probá a ver cómo funciona así. Ahí metiste a todos, le metiste 5, ¿no es cierto? No, 1. Hicieron la suma de todos y fue 5. Claro, a ver, ponle otros, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4. Así, a ver, es 15. A ver si efectivamente es cierto. Tenemos 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Más 4 es 10. Más 5, 15. Efectivamente está funcionando, ¿ves? Ahí estaría resuelto el problema en sí. Volví un poquito a la consola para cerrar la explicación del ejercicio. Es decir, hay que tener en cuenta lo único que quiero hacer mención es acá. Este ejercicio de examen, particularmente no lo resuelve nunca nadie, justamente por ese problema, porque uno está como tan mecanizado a la hora de ver un ejercicio y listo, le manda una función. No, acá lo que pide es que la función, hay que tener en cuenta que la función haga todo. A veces necesitamos que haga solamente un cálculo particular. Generalmente puede solicitar parámetros, etcétera, pero acá en particular está pidiendo que lo haga todo. Entonces tengan en cuenta ese detalle particular, que ahí están, acá no están evaluando tanto si saben hacer una función y que haga algún cálculo de la función, sino están evaluando si saben interpretar lo que le pide el ejercicio. Este ejercicio es más de interpretación que de algoritmia. Bueno, muchas gracias, Carlos. Era simplemente eso, porque a veces son engañosos los enunciados. Son fáciles de hacer, pero en realidad son como que tienen su trampa, ¿no? Era simplemente para que tengan Profe, en cuenta aprovecho eso. para hacer una consulta, Sí. porque bueno, recién lo que yo entendía que una de las cosas que me decía es que el texto está en el return también, ¿no es cierto? Podés hacer un return. En realidad, tal y cual como lo resolviste, como está resuelto allí, como lo tenés planteado, está literalmente lo que pide el enunciado, ¿eh? Ok. Es literal lo que pide. Así como Pregunto está, es porque, literal. Podrías incluir un texto adentro y no estaría mal tampoco, porque no hace mención a eso el enunciado. Dice que retorne el resultado. Y el resultado podría ser revuelto en función de un texto. Eso también es permisible, ok. Justamente porque la no pregunta iba hay... por el ejercicio, hace dos ejercicios atrás, que yo lo que había Sí. hecho era poner también directamente texto, retornando, y no valores. Entonces no sabía si eso también era correcto. Eh, si el ejercicio no aclara algo particular, si el ejercicio no hace mención a eso, no estaría mal, porque el return puede devolver o el valor o un texto, y el texto en sí es como una decoración del valor. Ahora bien, si la función en sí
es para utilizarse dentro de otro cálculo, no te conviene que sea un texto lo que se devuelve, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, en promedio, en área, en superficie, todas esas cositas. Porque si vos tenés un área, por ejemplo, y ese área a lo mejor lo necesitas para calcular otra cosa después, si te devuelve un texto, es medio como que ya no te sirve eso para calcular, ¿me entendés? Es decir, dependiendo el contexto y qué cosa te está haciendo hincapié el enunciado. Pero no estaría mal si devolviese un... Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Gracias a vos por preguntar eso, porque vale la pena, digamos. Acordate de devolverme el anfitrión. Profe, una consulta. Sí, Y vio que ahí escribimos el número 1, 2, 3, 4, 5. ¿No se le podría poner un for que, digamos, pones un solo número y con un for que haga un recorrido de 5? sí, pero entonces tendrías que crear un arreglo, Ah, sí, también, sí. ¿entendés? Sí, sí. O un arreglo o un acumulador también Vas podría ser, sumando una ¿no? vez cada vez que pasa, sí. Sí, en vez de un arreglo podría ser un acumulador. Sí, sería una opción. No hace mención acá cómo lo Sí, resuelvas. Lo único que por- sí hace mención es que la carga se haga dentro de la función. Este es el único error que todo el mundo comete, que lo hace por fuera. Entonces por eso no lo dan por válido este ejercicio en algunas evaluaciones. Pero sí puede ser con un acumulador o con un arreglo. Cualquiera de las dos Perfecto. formas también estaría bien. Sí. No, gracias por el comentario, porque la verdad que sí, se me pasó por alto. Sí se podría hacer con un for, con un while. Es decir, hay varias formas, ¿no? No hay una sola. Bien, gente. Sergio, discúlpame, quedan algunos minutitos. ¿Crees que salgamos y volvamos a entrar hasta y media? ¿Te parece? Sí, hacemos eso porque ya lo que viene está complicado para cortar. Dale, perfecto. Volvemos a entrar Cierro todo entonces. acá. Sí, estoy esperando que me pongan como anfitrión. Voy. Ahí estamos. Bien. Bueno, no, era simplemente para poder compartir, así que pensé que no se habían agregado todavía todos. Bueno, ya falta menos, gente, no se preocupen. Estamos compartiendo acá el ejercicio, bueno, hicimos el 40 y empezamos a partir del ejercicio 41. Tema nuevo, programación orientada a objetos. Como vamos a darle una pequeña introducción a toda esta historia, ¿no? De programación orientada a objetos. ¿De qué se trata todo esto? Vale la pena aclarar una cosa. Todo JavaScript, todo el lenguaje JavaScript en sí es un lenguaje creado exclusivamente para objetos. Java, que es su papá mayor, no sé, su primo más grande, fue diseñado exclusivamente para orientar a objetos, programas para objetos, es decir, para variables y todas esas historias que contienen a su vez métodos, ¿no es cierto? Y atributos. Y sigue unas ciertas normas que son de paradigmas orientados a objetos. Hay toda una teoría respecto que fundamenta todo esto. Es una forma de programar orientado a objetos, es una forma diferente de programar. Hasta acá nosotros veníamos programando todo de manera imperativa, se llama, es decir, pasa una cosa, pasa la otra, pasa la tercera, termina el programa. Así de simple. Esa sería, ¿no es cierto?, una programación de tipo imperativa, secuencial o estructurada. Ahora vamos a comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, a programar de una manera que es un poco diferente. Es decir, va a ser de manera imperativa ciertos cálculos, pero internamente podemos distribuir esos cálculos de tal manera que se relacionen unos con otros esos cálculos sin que se altere, ¿no es cierto?, en sí la secuencia del programa. Es una manera diferente de programar, ¿no? Eso es simplemente lo que vale la pena mencionar. Dice el enunciado que tenemos acá para el ejercicio número 41. Vamos a ir directamente, no voy a entrar mucho en la teoría de la programación orientada a objetos porque hay un detalle muy importante que tiene JavaScript con diferencia a lo que son, por ejemplo, Python, Java, C# y toda la historia, ¿no? Que casi todas las clases y los objetos prácticamente con que se trabajan en JavaScript ya vienen predefinidos.
Es decir, simplemente nosotros tenemos una bandeja de opciones para utilizar los objetos que ya están a nuestra disposición. Es como que cuando yo necesito trabajar con un objeto, con una clase de un objeto, voy a la clase particular que ya está predefinida en JavaScript y la utilizo. No me tengo que preocupar en crearla ni nada, porque ya para eso ya hay librerías, ya hay un montón de documentación y de herramientas que ya vienen predefinidas para JavaScript. ¿Se pueden crear clases propias y objetos propios? Sí, sí se puede. Vamos a ver más adelante un poquito que se puede hacer eso. Pero JavaScript no está tan diseñado, no fue diseñado para que uno cree sus propias cosas, sino al revés, para que utilicemos ya lo que ya está predefinido y nos valgamos de las mañas de utilizar eso que ya está predefinido para que sea más fácil la historia a la hora de programa. En otros lenguajes, como en Python, en Java y demás, uno tiene que generalmente crear sus propias clases. ¿Ah? ¿Y a qué se debe que JavaScript es diferente? Y justamente porque al ser un programita de script, es decir, un programita sencillo que va a ir dentro, que funciona dentro del navegador, el navegador, como vimos, no ofrece muchas herramientas de interacción más que cosas internas de la máquina y de la visualización de la información, ¿no? Entonces, por esa razón es que ya viene todo medio como cocinado, hay que precalentar nomás y la comida ya está servida. En ese sentido, es un lenguaje mucho más accesible que cualquier otro lenguaje de programación orientado a objetos. Vamos a ver entonces, a partir del ejercicio 41 creo que es, vamos a ir viendo los distintos objetos y clases principales que tiene JavaScript. Cuando terminemos de ver esos objetos principales, que son los típicos que se utilizan, vamos a ver cómo se crean algunos personales, los que sean, ¿no es cierto?, diseñados a medida, ¿no?, customizados, como se dice, y con eso, digamos, estaríamos ya en condiciones de saber manejar este lenguaje. Esa sería como la presentación que tiene toda esta parte. Es mucho más rápido presentar programación orientada a objetos en JavaScript porque justamente es algo que ya está predefinido en el lenguaje. En otros, vuelvo a recalcar, por ahí cuando venimos de otros lenguajes nos encontramos que acá, ¿qué pasó acá? Yo no tengo que crear nada. No, es como que si querés podés crear, pero ya es como que está todo hecho. O sea, usar lo que ya sirve y no hay necesidad de romperse un poco la cabeza haciendo cálculos raros. Simplemente era eso. Bien, esa sería la introducción de la programación orientada en JavaScript. Es decir, es una forma diferente de programar en la cual utilizamos objetos y clases ya predefinidas que ya están dentro del lenguaje. Podemos crear clases y objetos nuevos, métodos y demás, pero la idea en JavaScript es que nos sirvamos de lo que ya está predefinido. Bien, el primer ejercicio para ir entendiendo un poquito de todo este mundillo, vamos con el ejercicio 41. Entonces, creamos un nuevo ejercicio. Ejercicio de JavaScript 41. Y hacemos un script acá. No sé por qué. Y dice este ejercicio. Confeccionar un programa que muestre en qué cuatrimestre del año nos encontramos. Para esto, obtener el mes. ¿Qué? ¿Ven? O sea, acá ya del vamos empezó con algo raro, ¿no? Nos pide que muestre el programa el cuatrimestre del año. Bueno, eso lo podemos averiguar sabiendo en qué mes estamos, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto cuatrimestre. Tercer cuatrimestre, cuarto cuatrimestre. Hasta tercer cuatrimestre creo que tenemos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que eso lo podemos averiguando el mes, pero a todo esto, ¿cómo sabemos cuál es el mes? ¿Cómo podemos averiguar? ¿Únicamente que le preguntemos al usuario? No. Acá vamos a utilizar justamente las clases y los objetos que tiene JavaScript. Hay una clase dentro de JavaScript. Cuando yo me refiero a clase, voy a hacer una analogía acá para que les quede claro.
porque si no es como que se arma un desbarajuste, un desmadre, como dirían por ahí. Clase en programación es sinónimo de conjunto. Entiéndalo así. Y un objeto, ¿no es cierto? Un objeto es un elemento que pertenece a un conjunto. Es decir, la clase es un conjunto y el objeto es un elemento que pertenece a un conjunto. Si yo digo el conjunto de perros, entonces ya me imagino que hay un conjunto, un grupo de perros. Si yo digo bulldog francés, entonces ya estoy hablando que bulldog francés es un objeto, es un elemento del conjunto de perros, porque sé que es una variedad, todo lo que sabemos, pero está dentro del conjunto de perros. Bueno, en programación, cuando yo me refiero a clase, eso es una forma elegante de referirme a conjunto, porque conjunto es algo mucho más matemático, más de aritmética y toda esta historia. Y objeto, ¿no es cierto?, se refiere a un elemento que está dentro del conjunto, o sea, un elemento que está dentro de la clase, que tiene atributos y tiene métodos. Es decir, tiene características propias y formas con las que interactúan con otros objetos. ¿Ah? Entonces, si hacemos esta analogía, es como que nos puede cerrar, digo yo, a veces sí, a veces no, un poquito más la idea de qué cosa hablamos cuando hablamos de objetos y de clases, ¿no? Bueno, vale la pena aclarar eso, simplemente era un detalle. Y para comenzar, empezamos con algo sencillo. JavaScript tiene internamente, ¿no es cierto?, una clase, es decir, un conjunto de objetos que se llama, la clase se llama clase date. Clase date. Esta clase date, que en inglés significa fecha, lo que arroja, ¿no es cierto?, dentro de este conjunto que se llama date, hay muchos objetos. Existe el objeto mes, el objeto día, el objeto segundo, el objeto hora, el objeto milisegundo, etcétera, ¿no? Año y demás. Entonces, yo lo que voy a hacer es, cuando necesite trabajar con fechas, voy a invocar a este conjunto que está dentro de JavaScript, que se llama date, y voy a sacar de adentro de ese conjunto algún objeto que me sea útil para mi programa. Por ejemplo, si yo necesito saber en un programa que me diga cuál es el día en el que estoy, así como ven cuando ustedes ingresan a una página, les dice buenos días, porque seguramente la hora es una hora anterior al mediodía, ¿no es cierto? O diga bienvenido, hoy es 30 de tal del mes, ¿no? Es porque seguramente ese programa está programado y chequea cuál es la fecha del servidor o del navegador, etcétera. Entonces, sin necesidad de que algún programador esté todo el día programando eso. Entonces, cuando yo necesito que mi página, mi programa o lo que sea, muestre la información del día, de la hora, del mes, etcétera, lo que yo hago uso es de una clase que ya existe dentro de JavaScript y se llama date. Y dentro de esa clase puedo fijarme cuál es la hora, cuál es el mes, cuál es el día, etcétera, ¿no? Tengan en cuenta eso. Partimos de esto que es lo más sencillo, ¿no? Existen otras clases, o sea, otros conjuntos con objetos, pero empezamos con lo más sencillo que se utiliza mucho, que es la clase date. ¿Está? Bien, ahora todo muy lindo, pero ¿cómo utilizamos esto? Entonces, para poder utilizar la clase date, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que crear, ¿no es cierto?, un objeto de la clase date. Es decir, invocar a un objeto de la clase date. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, fecha. ¿Ah? Creo una variable que se llame fecha. Y dentro de fecha, por ejemplo, voy a guardar la fecha actual. ¿Está? Entonces, ¿cómo guardo la fecha actual? Y bueno, la fecha actual es un objeto de la clase date, de ese conjunto que dijimos que está dentro de JavaScript, que tiene la fecha, el día, el mes, toda esa historia, ¿no?
Entonces decimos que fecha, que es la variable que creé anteriormente, es igual a new date. De esta manera, yo lo que hago es, le estoy diciendo que primero creo la variable. ¿Lo puedo hacer todo de una? Sí, pero yo lo estoy haciendo separado para que se entienda un poquito mejor qué es lo que voy haciendo paso por paso. Creo una variable y dentro de esa variable quiero guardar la fecha. Pero aquí que la fecha no es un número entero o una cadena de caracteres, etcétera. No, es un objeto de la clase date, es decir, es un elemento que está dentro del conjunto que se llama date en JavaScript. Entonces, quiero cargar esa información que está dentro de ese conjunto y la forma de cargar eso es diciendo new date. De esta manera, le estoy diciendo a JavaScript que en esta variable voy a guardar una fecha que es un objeto de la clase date. ¿Ah? Después, por ejemplo, puedo imprimir document.write. Olvídense del enunciado, ¿no? Estamos aprendiendo a calcular la fecha. Imprimimos lo que hay dentro de esa variable. A ver qué nos muestra. Entonces, imprimimos esto y fíjense que nos va a mostrar. Martes 30 de mayo del 2023, 20 y 31 horas, GMT-3, o sea, hora de Greenwich, 3 horas menos, hora estándar de Argentina. Toda esa información que ven aquí es la que se guardó dentro de la variable fecha que creé. ¿Y de dónde sacó eso JavaScript? De acá. Cuando yo digo fecha es igual a new date, lo que hace es va adentro del conjunto, es decir, de la clase date, y de allí trae toda la información y la guarda dentro de esa variable. Entonces yo lo que hice acá con un document write, imprimo la información que hay adentro de la variable fecha, y ahí dentro de la variable fecha está toda esa información. Mañana lo que vamos a hacer es, esto fue simplemente una introducción muy rápida a lo que son las clases, los conjuntos y demás. Hay otros conjuntos como matemática, base de datos, hay un montón de conjuntos. Vamos a ir viendo los más importantes. Empezamos con date, que es uno de los que se utiliza muchísimo. Mañana vamos a ver cómo de esta clase date, de este conjunto date de JavaScript, podemos solamente, si me interesa solamente saber el día, si me interesa saber solamente el mes, el año, la hora, el segundo, cómo puedo solamente rescatar esa información y no todo el choclo que me devuelve. Porque esto sería la fecha completa con hora, minuto y segundo. No, a mí me interesa a lo mejor saber solamente en qué día estoy. Ah, bien. Entonces vamos a ver cómo podemos rescatar solamente eso de este objeto llamado fecha. Bien, gente, muchas gracias a todos por participar. Nos encontramos mañana miércoles nuevamente, a la misma hora, al mismo canal. Así que gracias a todos, nos estamos viendo. Que tengan una excelente noche.